Hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 28. Vamos a estudiar estos dos domingos que vienen los versículos 15 al 68. Y antes de comenzar quisiera leer los versículos 67 al 68, que son en este caso el alma de este mensaje o estos dos mensajes que vamos a tener acerca de estos versículos en el libro de Deuteronomio. Dice así la palabra del Señor: por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Jehová te hará volver a Egipto en naves, por camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que tu Espíritu sea quien nos dirija en este tiempo, Señor, tanto al predicador como también a los hermanos que estamos reunidos acá para escuchar tu voz, no para señalar a nadie, sino sobre todo para que nosotros podamos ver, Señor, en nosotros mismos qué es lo que tú quieres decirnos, Padre Celestial. Oh Dios, te rogamos que sea tu Espíritu quien nos hable en esta mañana una vez más. En el nombre de Jesús te rogamos esto, Señor. Amén. Bueno, algún rato, mil disculpas, algún rato vamos a dejar estas cosas y vamos a usar cosas inalámbricas. Hermanos, estamos retomando el libro de Deuteronomio en el capítulo 28. Estudiamos la última vez la primera parte del capítulo 28, que tiene que ver con las bendiciones del Señor a los que obedecen la palabra de Dios y a los que obedecen el pacto que Dios estaba dándoles al pueblo que estaba por entrar a la tierra prometida. Ahí quedamos y nos faltaba ver más de la mitad del capítulo 28. Entonces esta vez vamos a ver estas dos, este gran pedazo, vamos a decir, este gran bloque que está desde el versículo 15 hasta el versículo 68 del capítulo 28. ¿Ya? Y vamos a ver en dos partes. Uno de los versos más dramáticos de este pasaje que resta de lo que estudiamos son los dos versos que están casi al final, el versículo 67 y el 68, que dice así: por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver de Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Una de las cosas que dice este texto es que al final de todos los castigos que Dios ha preparado para aquellos que no cumplen el pacto, llegará un momento en el que el castigo será de tal manera, dice, que ellos dirán en la mañana, ojalá fuese de noche, y en la noche dirán, ojalá fuese en la mañana. Y será tan terrible las cosas que les sucederán, que todas las cosas que antes pensaron que
habían dejado ya en Egipto son las cosas, dice, que desearán en sus corazones y volverán a Egipto. Y nunca más, dice, serán vendidos, pero ellos desearán ser vendidos. Allí dice, seréis vendidos a vuestros enemigos, dice, por esclavos y por esclavas. Serán llevados, dice, a Egipto otra vez, y ellos desearán, dice, ser comprados, pero no habrá, dice, quien los compre. No habrá quien quiera comprarlos a ellos. Bueno, así es como termina este pasaje y es tan terrible. Es una situación muy difícil que les tocará vivir a ellos. Bueno, la última vez que estudiamos el libro de Deuteronomio, comenzamos a ver el capítulo 28. Este capítulo es muy conocido. Muchas veces nos aferramos a ella para pensar en las enormes bienaventuranzas de la misericordia de Dios. Las bendiciones que Dios promete ahí al comienzo del capítulo 28 es para aquellos que son obedientes. Ahora, todas las cosas que les dice allí en 14 versículos son, como dice un autor, tienen apariencia, dice, de otro mundo. Un mundo sin enfermedades, una tierra sumamente pródiga en todo, sin pobres ni necesitados, sin enemigos, sin bancos para prestarse, porque hay tal abundancia, ¿no?, que no necesitan prestarse, libres del sufrimiento, de la guerra, los enemigos, y con enormes rebaños saludables y también familias prósperas, numerosas y bendecidas en todo. Un mundo que vive de una forma notoriamente bendecida por el Señor. Todos esos aspectos santos y benditos apuntan a una cosa en los primeros 14 versículos. Apuntan al cielo y a la salvación final de todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor. En la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios será glorificado para reflejar la santidad de Dios y ninguna cosa inmunda entrará en ese lugar, como dice Apocalipsis 21-27. No entrará, dice en ella, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, así nos dicen los primeros 14 versículos. Pero de pronto, en el versículo 15, todo ese escenario celestial sufre un cambio sombrío y da paso a otra escena sumamente triste y tenebrosa. Lo más extraño del capítulo 28 de Deuteronomio es que 14 versículos solamente están dedicados para mostrar las bendiciones de Dios a la obediencia. Y hay 54 versículos para hablar sobre las maldiciones de Dios a los desobedientes. Ahora, esto es sumamente atemorizante. El capítulo 28 es la antesala del pacto que va a firmar Dios con su pueblo en los capítulos 29 y 30. Ahora, generalmente cuando se hacían pactos, como hasta hoy se hace, lo que se decía era, bueno, todas las cláusulas a favor y todas las cláusulas en contra. Y vamos a decir que de los 68 versículos, habían como 14 cláusulas que hablaban de bendiciones y 54 cláusulas que hablaban de maldiciones. ¿Por qué? Algo que debemos considerar es que ciertamente son muy terribles las consecuencias que se ven acá. Van a ver ustedes, son muy difíciles de soportar. Muerte, esterilidad, pobreza, mendicidad, incapacidad económica, enfermedades de toda clase, enemigos que hacen todo lo que quieren con el pueblo de Dios. Sin embargo, y es ahí donde quiero descansar en este sermón, el mayor problema no son las calamidades que le acontecen al pueblo de Dios, sino
uno del que hablaremos solemnemente en estas 2 mañanas que siguen. El fin del incumplimiento del pacto, el castigo por la desobediencia permanente del pueblo de Dios, no es la muerte, ni siquiera el exterminio, sino el abandono de Dios. Dios abandona a su pueblo, los abandona para que sufran la ausencia de Dios. En Isaías 64:7 dice la palabra así: nadie hay, dice, que invoque tu nombre, que despierte para apoyarse en ti. Por esta razón, tú escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Una de las cosas que dice Isaías es que no hay gente que tenga temor de ti. No hay quien invoque tu nombre. Por esa razón, dice, tú escondiste tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Lo que hace Isaías acá es hablarnos acerca del abandono de Dios. En esta mañana hablaremos acerca de la terrible consecuencia de no acogerse a la gracia y a la misericordia de Dios, de las terribles consecuencias de vivir en pecado, de no buscar el arrepentimiento. Una de las cosas que seguramente muchos de ustedes están viviendo es eso. Continúan con su pecado. Uno y otro les ha hablado acerca de su pecado. Uno y otro les ha advertido acerca de su pecado. Y piensan dentro de sí que no va a haber consecuencias, habrá consecuencias. Y de eso nos habla Deuteronomio 28. Y no va a ser una consecuencia que descanse solamente en los castigos. La maldición final a la desobediencia del pacto no es la muerte. No es ni siquiera la extinción definitiva, sino el abandono de Dios. Hoy veremos la primera parte de este sermón que he titulado El abandono de Dios. 3 cosas vamos a ver. Por un lado, el abandono de Dios, de un Dios justo. En segundo lugar, vamos a ver el asombro del hombre desobediente. Y finalmente vamos a ver el abandono o el sufrimiento del hijo abandonado. Primero vamos a ver el abandono de un Dios justo. ¿Por qué Dios abandona? Vamos a ver el abandono de un Dios justo. Desde el comienzo de la iglesia cristiana se ha enseñado acerca del castigo eterno de los malos. Los padres de la iglesia de la Edad Media, principalmente la iglesia de la Reforma, creían y enseñaban acerca del castigo eterno de los malos. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, algunos teólogos cristianos comenzaron a negar la doctrina del castigo eterno. La rebelión contra esta doctrina creció tanto que fue tan popular y fuertemente apoyada en el siglo XIX. Hoy en día existen 2 principales corrientes que abrazan la negación de la doctrina del castigo eterno. Estas 2 doctrinas se llaman así: el universalismo y el aniquilacionismo. Los universalistas, por un lado, creen que el infierno y el castigo eterno son inconsistentes con el carácter de un Dios amante y poderoso. Ellos creen que puesto que Dios es amor, al final de cuentas todo el mundo será salvado. ¿Cómo, si el carácter principal de Dios es amor, puede Dios poner tan drástico final eterno si Dios es amor? Los universalistas, y se llaman así porque ellos creen que todo el universo al final será salvado, inclusive demonios y el diablo ahí metidos. Algunos universalistas piensan que algunas personas que hayan vivido demasiado malamente, como Hitler, por ejemplo, con una maldad exagerada, serán castigados de una forma temporal. Pero al final el amor de Dios será tan grande por ellos que serán salvados. Este pensamiento no se remonta solamente al siglo XVIII.
un pensador cristiano llamado Orígenes, entre los años 185 y 254, inmediatamente después de la iglesia primitiva, fue quien enseñó esto primeramente. Al final, decía Orígenes, no solamente se salvará toda la humanidad, incluso el diablo y sus demonios serán salvados. En muchas partes, como en Estados Unidos y Canadá, la doctrina de la salvación universal es sostenida y promulgada por lo que se llama la Asociación Unitaria Universalista, que fue fundada en 1961, que tiene mucha popularidad. Ya en 1975 tenía 210,648 miembros reunidos en 1,019 iglesias, a 10 años de su fundación. ¿Por qué es algo cautivante? ¿A quién no le gustaría saberse dentro de una doctrina donde, al final de cuentas, si todo sale mal, serán salvados? El otro grupo de creyentes que adoptaron la negación del castigo eterno se llama el aniquilacionismo. Ellos tienen dos alas. Unos creen que como el hombre fue creado inmortal, aquellos que viven una vida sumamente impía serán privados de la inmortalidad. Es decir, ellos dicen, como el alma es inmortal, esa es una bendición. Y aquellos que fueron tan pero tan malos, se les será quitada la inmortalidad y luego serán aniquilados por completo. Es decir, desaparecerán como los animales, sin que quede memoria de ellos, reducidos a la inexistencia. ¿No? Ustedes saben que no hay un cielo para los perritos, aunque quisiéramos. Los animales son extinguidos por completo a la inexistencia una vez que mueren. La otra ala cree en lo que ellos llaman la inmortalidad condicional. Según ellos, el hombre fue creado mortal, no inmortal. Aquellos que creen en Dios y se someten, son obedientes, recibirán por la gracia de Dios la inmortalidad para vivir una vida de bienaventuranza eterna. Es decir, hay una inmortalidad que está condicionada a la obediencia. Si uno es obediente, entonces Dios le regalará la inmortalidad y las bondades en esa inmortalidad. Aquellos que no creyeron, es decir, que no pusieron su confianza en el Señor y vivieron en desobediencia, simplemente no recibirán la inmortalidad, es decir, no recibirán la vida eterna. Ahora, si ustedes notan, ambos descansan en una esperanza para ellos que es la aniquilación final, el desaparecer para siempre como castigo. En el siglo IV, un hombre llamado Arnovio enseñó la aniquilación de los malos. También los socinianos de la segunda mitad del siglo XVI enseñaron que los incrédulos eventualmente serían aniquilados. Ahora, esta forma de creencia ha sido muy popular, pero principalmente adoptada por los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Dios aniquilará a todos los malvados juntamente con el diablo y los demonios. Es decir, aunque ellos no hablan mucho del infierno, ellos creen que probablemente lo que va a suceder es que desaparecerán el diablo, los demonios y todos los malvados. En cambio, los adventistas creen que los malos sufrirán un tiempo, dependiendo de los males que hicieron y cometieron. Luego de este tiempo, luego de este breve sufrimiento, los adventistas creen que el diablo, los demonios y los malos serán aniquilados y desaparecerán para siempre. La verdad es que muchos quisiéramos que la aniquilación fuese una posibilidad. Sería en gran manera menos nefasto que el infierno.
Pero hay cosas que no se deciden democráticamente. Hay cosas que descansan en la voluntad de un Señor soberano, poderoso, justo además, que se aira contra el pecado drásticamente. No importa si la mayoría de la gente cree en la negación del castigo eterno. El número de testigos de Jehová y de adventistas es muy grande, además de muchas otras religiones, entre ellas algunas cristianas que creen en la aniquilación final. Pero no es por mayoría. No importa si la mayoría de la gente cree en la negación del castigo eterno. Ningún cabildo, aun cuando éste sea mundial, puede cambiar el designio eterno de un Dios que no solamente es amor, sino también es un Dios justo. Si hubiese existido alguna posibilidad, la persona más apropiada para aclararnos este asunto hubiese sido Jesús. Si había que refutar el castigo eterno, Jesús tendría que haber sido quien tendría que haber respaldado la aniquilación final o la negación del castigo eterno. Sin embargo, Él más bien la afirma, y la afirma de formas muy dramáticas. En el Sermón del Monte, que por cierto habla del perfil del carácter cristiano, es decir, si alguno ha leído capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, allá nos habla acerca de cómo debe ser el carácter del cristiano, cómo debe verse el cristiano, cómo debe lucir un cristiano verdadero. De eso habla el Sermón del Monte. Por eso es terrible y a veces no la leemos, porque cuando nos ponemos frente al Sermón del Monte quedamos muy cortos. Pero precisamente ahí, en el Sermón del Monte, donde nos muestra el perfil de un verdadero cristiano y también la obediencia a la ley, es allí precisamente donde Jesús dice acerca del infierno, con precisión. Mateo 5, 22, 29 al 30 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará, dice, expuesto al infierno de fuego. En el griego dice infierno de fuego, tengenan tou pirus. Una realidad. Mateo 18, 8. Por tanto dice: si tu hermano o si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Pues mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, o con dos pies y manos, ser echado, dice, en el fuego eterno. Topiro, toainión, dice en el griego. Ainión es la palabra eterno. No es un sufrimiento temporal. Justamente ahí Jesús lo que está diciendo es terrible. Lo que espera a los que no se cuadran al molde de Dios en cuanto a cómo debe ser un cristiano, les espera un fuego eterno, dice. No es un sufrimiento temporal. Se trata de un lugar eterno. Marcos 9, 42, 44 dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera si se les atase una piedra de molino al cuello y se les arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego, escuchen esto, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tesalonicenses 1, 7 al 9. No solamente Jesús lo afirma, el apóstol Pablo también. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición. El griego allá es otra vez eterno.
Es real, por si acaso, ainión, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios es amor, ciertamente. Jamás debemos dudar de eso. Fue por ese amor inmensurable que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero también debemos saber y recordar esto, que Dios también es justo. Todo lo que estamos viendo en el mundo, todas esas maldades de ellos y también de nosotros, un día tiene que ser juzgado y pagado. Y la Biblia dice que Dios también se aira, no solamente que ama. Hay muchas muestras en el Antiguo Testamento acerca de cómo Dios se aira, cómo Dios se enoja, cómo Dios a veces mata hombres, mujeres, mayores, menores, viejos, mujeres, hombres, no importa, animales, no importa, bebés. En el diluvio, por ejemplo, o cuando destruye Sodoma y Gomorra, o cuando destruye a los egipcios, o cuando su pueblo peca y mueren regados en el desierto. Dios nos ha mostrado sobradamente que al final de su paciencia, hermanos, no le temblará la mano para castigar con justicia a los que corresponde, duramente como nadie se imagina, porque Dios es amor, pero Dios también es justo y también Dios se aira. La segunda cosa que vamos a ver en esta mañana es el asombro del hombre desobediente. ¿Hasta dónde Dios lo castigará? ¿Hasta dónde castiga Israel? Porque Israel, hermanos, es una muestra de cómo es Dios. Israel existe para mostrar el carácter de Dios, cómo se aplica el carácter de Dios en su pueblo. Israel es una señal, es una muestra. Lo que hace con Israel lo hará en una forma espiritual y en una forma eterna, en este caso, con los que desobedecen. ¿Hasta dónde lleva el castigo de Dios al pueblo de Israel? Hasta el asombro. La palabra es muy, ¿cómo les puedo decir?, dramática. El asombro, hasta ese lugar los lleva. El asombro del hombre desobediente. Versículo 20 en Deuteronomio. Y Jehová enviará, dice, contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Jehová, dice, enviará tal maldición, tal quebranto, dice, hasta el asombro. Hasta que quedes en el asombro por tales castigos. Los hombres que están escuchando este sermón son la gente que va a entrar o que está a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos ya han visto algunas cosas. Han sido asombrados cuando Dios anegó a los egipcios bajo el agua. Ellos han sido testigos que Dios no se ha olvidado de la maldad de sus padres. Es la nueva generación la que va a entrar a la tierra prometida. Ellos han enterrado a sus padres regados por el desierto. Sus padres no han visto lo prometido. Ellos, más que nadie, saben que ellos fueron castigados por sus pecados, por la idolatría oculta en la que vivían sus padres. Una de las cosas más tristes del pecado es que puede ser fingido, puede ser oculto a la comunidad. Podemos parecer no pecadores en este lugar. Podemos no aparecer como pecadores al barrio donde vivimos, o incluso a algunos familiares lejanos, pero no a la familia cercana. Nuestros hijos conocen nuestros pecados. Nuestros hijos conocen nuestras debilidades. Nuestros hijos saben quiénes somos realmente. Estos eran los hijos. Estos eran los hijos que estaban escuchando de parte de Moisés que Dios va a ser verdaderamente duro si ellos vuelven a practicar
los pecados. Porque estos hijos vieron la práctica oculta de sus padres y también vieron las consecuencias, porque sus padres murieron en el desierto. Ellos vieron en una forma figurada los cuerpos de sus padres regados en el camino del desierto, sin haber llegado a la meta. Al final de este punto veremos la declaración de Jesús acerca de los cuerpos de los que mueren sin arrepentirse de sus pecados. Y es terrible. No estarán regados en el desierto precisamente, sino regados en un peor lugar. Ahora, para los oyentes de este pacto, lo peor no ha llegado. Al presentarles Dios el pacto a esta nueva generación, en la parte más extensa de sus cláusulas les dice que si no obedecen la ley, si no adoran solamente a Dios y si no tienen temor de Él, los castigará de tal manera que provocará en ellos un quebranto y un asombro inconcebible. Y Jehová, versículo 20, enviará contra ti la maldición y quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido. La siguiente semana veremos la parte más dura del castigo a Israel en el plano histórico, porque Israel experimentó muchas de estas maldiciones de forma histórica. Todas las advertencias que Dios le da a Israel, ellos lo vieron con sus ojos y fueron asombrados. Nosotros seremos asombrados verdaderamente la siguiente semana. Verdaderamente, si el Espíritu obra en ustedes, quedarán asombrados y llenos de temor. Por ahora, veamos algunos de los castigos que Dios les promete si actúan con maldad y desobediencia como lo hicieron sus padres. Los versículos 15 al 19 nos habla un poquito primero de la jurisdicción de su maldición. ¿Hasta dónde llegará su maldición? Veamos lo que dicen los versículos 15 al 19. Pero acontecerá, dice, que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito serás en el campo. Maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En fin, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Así como la obediencia les traería bendiciones, porque leímos en los primeros versículos del capítulo 28 las mismas cosas. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito en tu casa, bendito afuera, bendito en el campo, bendito en tu procreación y también en la de tus animales. Pero acá dice todo lo contrario. Las maldiciones que se ven acá son casi exactamente lo opuesto a las bendiciones del principio del capítulo 28. Algo que me llamó la atención mucho fue lo siguiente. Maldito serás, les dice. Si te haces la pregunta ¿dónde? Estos 4 versículos responden ¿dónde serás maldito? ¿Dónde? Es la pregunta que me hice. La respuesta es sumamente atemorizante. En la ciudad, en el campo, en tu casa, en tu intimidad. No importa si sales o entras. En definitiva, donde vayas serás maldito. Eso es lo que dice estos 4 versículos. Porque al final dice, bueno, puedes ir allá o al otro lado. Pero el 19 lo cierra todo diciendo, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. No importa dónde vayas serás maldito. El Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y aunque el Salmo en esa ocasión habla de la protección de Dios, en Deuteronomio dice que la ira de Dios seguirá a los malditos a todas partes, a los rebeldes y contumaces. No importa dónde vayas, no importa dónde te escondas, ahí estará Dios para herirte. Maldito serás donde quiera que vayas. Y Jehová enviará contra ti la maldición
quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta destruirte. Todo te saldrá mal, porque es hasta destruirte. Donde pusieres tu mano, hicieres lo que hicieres, yo te seguiré con mi maldición hasta que seas destruido. Los versículos 20 al 68 recién hacen una descripción. Vimos la jurisdicción. Vimos dónde serás maldito, dónde serás maldecido. Ahora vamos a ver cómo serás maldecido. La descripción de los juicios del Señor de los versículos 20 al 68. Hoy vamos a ver solamente hasta el versículo 30. El primer grupo de cosas de las que nos habla acá están en los versículos 21 al 22. Enfermedades. 21 al 22 dice: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Realmente no se sabe con precisión la denominación exacta de las primeras tres enfermedades. Reina Valera la ha traducido como tisis, fiebre, inflamación, pero no son palabras conocidas en el original. Las últimas dos enfermedades, calamidad repentina y añublo, son enfermedades que afectan a las plantas, son en realidad hongos. Las otras dos acepciones, ardor y sequía, que en la Biblia de Latinoamérica se traduce como tizón, aunque no eran enfermedades, afectaban a la gente y a la vegetación hasta llevarlos a la muerte. De esas sí se conoce. Lo que dice entonces Dios es: la primera cosa de la que no vas a escapar es de las enfermedades. Enfermedades, como dice acá el versículo que habíamos leído en el 20, hasta ser destruidos, hasta destruirlos. Todo tipo de enfermedades, en ellos y en lo que ellos siembren. El segundo grupo está en los versículos 23 al 24, sequía. El versículo 23 y también el 24 dice así: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. La que una vez fue la fértil tierra de Israel se quedaría sin lluvia, de eso está hablando acá. El cielo sería como bronce. Eso es terrible, eso es una figura muy terrible. El calor del sol, lo que les está diciendo cuando dice el cielo será como bronce, es que el calor del sol siempre será insoportable. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se cuecen los chicharrones en ollas de bronce? El bronce es capaz de concentrar el calor a tan altísimo grado que puede cocer bien el chicharrón. Lo que está diciendo Dios es acá que tendrás por cúpula entonces ahora un cielo de bronce. Habrá calor tal sobre ti y no habrá lluvia, no habría nubes de lluvia. En lugar de lluvia habría polvo, de modo que nada pueda crecer. La tierra sería como hierro, tan duro como hierro, duro y estéril. Tercer grupo de maldiciones, derrotas. Versículos 25 al 26. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Quiero que vean el versículo 25 al comienzo. Jehová te entregará derrotado. Es como entrar a un partido donde te dice: ve a jugar, vas a perder. ¿Por qué? Es que todo está pagado. Árbitro, cancha, los otros, tus compañeros de juego, todo está perdido.
Lo que dice acá el texto es terrible. Les dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Entrarás a perder. Israel experimentaría todo el tiempo derrotas en sus batallas. En lugar de que los enemigos huyeran por 7 caminos, como les dijo en las bendiciones del versículo 7, ahora ellos huirían presas del pánico por 7 caminos. Ahora, 7 es un número que significa completo, absoluto, terminado, acabado. Lo que está diciendo allá es que la derrota será completa. O sea, no habrá algo para decir, por lo menos esto, no he perdido. A causa de su derrota, entonces, dice el texto, nadie quedaría vivo para enterrar a sus muertos. No habrá, dice, quien espante a las aves de rapiña, porque sus campos de batalla serían a la misma vez su camposanto, su cementerio. Esto es algo que no podríamos dimensionar nosotros verdaderamente. Ninguno de nosotros ha estado en una guerra. Los campos de guerra, una vez que terminan, son un escenario de horror indescriptible y una prueba de la miseria del hombre. Pero allí, dice Dios, aún ahí tu pérdida será de tal manera que las aves se comerán los cuerpos y los animales se comerán los cuerpos y no habrá quien los espante, porque era una forma de decir que no habrá uno vivo en tus guerras, porque las perderás en absoluto. Cuarto grupo de miserias: enfermedades físicas y mentales, 27 al 29. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y con turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado, dice, todos los días, y no habrá quien te salve. Una cosa interesante es que esta generación ha visto, algunos de ellos han visto, porque ellos eran niños cuando salieron de Egipto. Ellos vieron portentos grandes. Antes de salir, el Señor enloqueció en realidad al faraón. También enloqueció a la gente. La gente ¿se acuerdan de esto? Les regalaron sus joyas para que se vayan. La gente estaba totalmente trastornada, pero no solamente eso. Ellos tuvieron tumores, tuvieron sarnas, tuvieron cosas que jamás habían visto en Egipto. Cuando estudiamos Éxodo vimos estas cosas. Hubo un momento en el que no podían ver ni siquiera a unos cuantos centímetros, porque Dios trajo tal turbación y una neblina de tal manera que a mediodía ellos no podían ver, porque era como si fuese de noche. Y el versículo 29 les dice ahora que ellos vivirán eso, que ellos serán como palpa el ciego en la oscuridad. Dice, así estarás tú a mediodía, dice. En el día no podrás ver, porque todas esas maldiciones que Dios trajo para Egipto, el día que ellos fueron sacados, ahora sería para Israel. Eso es lo que dicen los versículos 27 al 29. Como el Señor había herido una vez a Egipto con úlceras durante el tiempo de las plagas, ahora sería contra su propio pueblo. También por esa época produjo confusión, locura en el ejército del faraón. Ahora lo haría con Israel. Los afligiría con los mismos males y enfermedades con las que castigó a Egipto. Las aflicciones mentales y físicas serían tan grandes que los israelitas no tendrían fuerzas ni mentalidad clara para llevar ninguna tarea de defensa. En fin, no serás prosperado en tus caminos en nada. La palabra dice en otro lugar, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No es una frase. No es un dicho solamente, es una realidad. Horrenda cosa es caer
en manos de un Dios vivo. Podemos burlarnos ahora de Dios. Me da tristeza que a veces aún los cristianos se burlan de Dios, de sus doctrinas. Están jugando con fuego. Puedes a veces no tener comprensión de esta o esta otra doctrina, pero aún eso se debe llegar con temor a ese lugar, porque no comprendemos todo. Deuteronomio 29 dice que hay cosas que están ocultas para nosotros. No son contradicciones, son misterios. Son cosas que no podemos comprender en un cuerpo caído. Debemos tener temor de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Una de las cosas que a mí realmente me compungió es ver esto. Todo lo que le puso a Egipto como castigo y que estos vieron porque eran niños cuando ellos salieron, fueron las mismas cosas que les promete que pondrá sobre ellos. No importa si son sus hijos, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Finalmente quiero hablarles del abandono del hijo obediente. Habíamos mencionado hace un rato que si hubiese la posibilidad de evadir el castigo eterno, sería lindo. Pero si hubiese habido esa posibilidad, Cristo lo hubiese mencionado con toda autoridad. Sin embargo, lo que Jesús hace es afirmar la existencia del mismo. Muchas veces lo hace y de formas muy dramáticas. Uno de esos momentos sumamente atemorizantes está citado en Marcos 9, 42 al 44. Cualquiera dice que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El fuego que nunca se apaga y que no puede ser apagado. Los gusanos que nunca mueren. Qué forma más sobrecogedora de decirlo. Dentro de la teología de la Biblia, del Antiguo Testamento, esta es una doctrina sumamente importante y escalofriante a la misma vez, pero real. En muchas partes de la Biblia se muestra esto. Veamos un caso muy especial al final del libro de Isaías, que por cierto, uno de los libros más impresionantes del Antiguo Testamento es el libro de Isaías. Es uno de los libros donde se habla de cosas impresionantes. Mucho del Nuevo Testamento se le debe a Isaías. Un libro muy apreciado por cristianos y judíos. Estas son las últimas palabras del libro de Isaías. Isaías 66, 22 al 24. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿De dónde sacó Jesús lo que dijo en Marcos 9, 42, 44? De acá. De Isaías 66, 22 al 24. Acá se trazan dos destinos eternos para la humanidad. Por un lado, una carne viva, llena de paz y muy fructífera, llena de descendencia y honra para los que adoran a Jehová para siempre. Al otro lado contrapone en el versículo siguiente, inmediatamente en el 24, una imagen final y escalofriante de los rebeldes. En realidad, los cadáveres de los rebeldes. Y dice Isaías, cuyo gusano no morirá y cuyo fuego
no se apagará. Isaías lo dice de esta forma: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto fue lo que Jesús, recordando, les dijo en las palabras citadas en Marcos 9, 42 al 44. Ahora, este lugar es probable, o estas imágenes que se ven acá, son probables, ¿no?, que reflejen un basurero que había en el valle de Hinnom, que está citado en 2 de Reyes 23:10. La misma estaba en las afueras de Jerusalén. Era un basurero donde verdaderamente uno podía ver cadáveres quemándose y gusanos permanentemente. Eso ya se convirtió en una metáfora de lo que en la Biblia se llama el Guina, el lugar final. Una cosa más con respecto del hombre salvado y del otro condenado que aparece en el libro de Isaías, esta vez en Isaías 57, 15 al 21. No voy a leer todo el pasaje, es bastante largo, algunas partes. Isaías 57, 15 al 21. Porque así dijo el alto y sublime: yo habito en la altura y la santidad, y con el, escuchen, con el quebrantado y el humilde de espíritu, es decir, el creyente, para hacer vivir, dice, el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré con ellos, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Versículo 18. He visto sus caminos, pero los sanaré y los pastorearé y les daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Aunque esto se aplica también al presente, este será el final de todos aquellos que mueren en guerra con Dios. No habrá paz para los impíos, dice Isaías. En cambio dice, para los contritos de espíritu, para los humildes, es decir, para los que ponen su confianza en Él, no habrá más guerra, sino que traeré paz, dice, a los que están lejos y a los que están cerca. Pero para los impíos no habrá paz, dice. La fuente de la paz, como vimos en el pasaje de Isaías, es la presencia de Dios, el pastoreo que Dios hará con sus hijos. La falta de paz viene de la ausencia de Dios en sus vidas, de tal manera que lo único que pueden hacer ellos es mal, vomitar toda la maldad posible contra ellos. La cercanía de Dios es una enorme bendición que muchas veces no llegamos a comprender todavía en su magnitud. Por eso algunos han venido y algunos no han venido, porque no entendemos lo que significa estar cerca de Dios, la bendición de estar cerca de Dios. El concepto más profundo del Evangelio es Dios con nosotros. Quiero repetirles esto una y otra vez y quisiera que realmente lo aprendan. El concepto más profundo del Evangelio es Dios está con nosotros. Porque en realidad nuestra desgracia es que Dios nos ha expulsado de su presencia por cuanto todos pecaron. Fueron destituidos, es decir, botados, expulsados, sacados de la presencia de Dios. Lo que cambia esa realidad es el Evangelio. El Evangelio es otra vez Dios con nosotros. Por eso el Evangelio es nuestra esperanza. Ahora, cuando David expresó este dicho que muchas veces se recuerda en las iglesias, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, no se estaba refiriendo a la felicidad que trae congregarse sobre todo,
sino a la presencia de Dios en medio de ella. Es mejor un día delante de Dios que miles lejos de Él. Un hermano que estuvo fuera de nuestra congregación un tiempo me decía, todos los días era maldad, todos los días era pecado en mi trabajo, todos los días era ver abominación. ¿Qué día esperaba? El domingo. Por esos días yo quería cortar la transmisión en el Facebook, por muchas cosas que trae en contra. Pero este hermano me decía, yo esperaba el domingo, porque era la única forma de conectarme con ustedes, pero sobre todo con Dios. El domingo es un preámbulo de ese encuentro final con el Señor, de esa felicidad que trae encontrarse con Dios al final. Y yo quiero decirles, ciertamente Dios está con nosotros hoy día, en medio de nosotros. Está con nosotros. Por eso venimos acá. Eso es lo que David trataba de decir. Es mejor un día en los atrios de Dios, donde Dios está, que miles fuera de Él. Es mejor un día. Aunque el infierno tiene un lugar y es también un lugar, sobre todo el infierno, es un lugar donde Dios está ausente. Es un lugar donde Dios ha abandonado a sus enemigos para siempre. Eso es lo terrible del infierno. Es el único lugar donde Dios ya no está. ¿Cuál es el camino al infierno? El pecado. El pecador que no se arrepiente será alejado de Dios para siempre. Jesús lo dice muchas veces. Escuchen estos versos con temor. Mateo 7:21. Después de todo lo que dice Jesús, dice, bueno, al final de cuentas no llegaron a tener el carácter de Cristo. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es el desenlace final? Mateo 7:21. Apartaos de mí. Apartaos de mí. Dios da su sentencia final y esta es la frase con la que comienza toda la desgracia de aquel que será echado en ese lugar. Apartaos de mí, lejos de mí. El peor castigo para el pecador será ser apartado de Dios. No morir, no ser aniquilado, sino ser apartado de Dios para siempre. Una cita más, Mateo 13, 41, 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En ese lugar, dice el Señor, será lloro, lloro sin consuelo. El miedo será tal que todos los que hayan sido confinados en ese lugar de tormento tendrán miedo. Nunca has visto un miedo de ese nivel. Jamás has experimentado un miedo de esos miedos. Si algún día puedes recordar ese momento, ese lugar, ese día, cuando una noticia o un lugar o una circunstancia te ha hecho tener verdadero miedo, verdadero terror, ese día cuando vayas, si es que vas a ese lugar, conocerás el verdadero miedo, el terror que asombra, como dice Deuteronomio 28. Allí el miedo será su comida, el miedo será su almohada, el miedo será su día y su siguiente mes y su siguiente año y su siguiente siglo, así por los siglos, por la eternidad. Como dice Deuteronomio 28, el verso que leímos al principio, en la noche querrán que amanezca y cuando amanezca querrán que sea de noche, pero no se acabará. Porque día que transcurra, siglo que transcurra, seguirá siendo lo mismo. Ojalá el infierno durara 100,000 años, ojalá.
Por lo menos el que va allá tendría la esperanza de que esperando, algún día llegaremos al año 100,000. Pero el terror del infierno es eterno. El miedo del infierno es eterno. Hay tanto miedo en ese lugar que dice Jesús que los dientes crujirán todo el tiempo. Los que no ponemos nuestra confianza en Cristo seremos apartados. Los que seremos apartados de Cristo o de Dios para nunca jamás. Pero los que ponemos nuestra confianza en Cristo no seremos apartados de Dios nunca. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero si acabamos de decir que Dios es justo, ¿quién crujirá los dientes por nosotros? ¿Quién experimentará el terror del miedo por nosotros? Los que ponemos nuestra confianza en Cristo. ¿Quién pagará por nosotros? El padre le dice al hijo: tú hijo, tú lo harás. Y el hijo le dice: sí, padre, lo haré. Pero ¿cómo será, padre? Tú y yo nunca nos hemos separado por la eternidad. Lo haremos. Lo experimentarás por amor a ellos. La cruz fue muy dolorosa, sin duda. Para Cristo la cruz fue muy dolorosa. El abandono, la traición, la injusticia, los golpes, la sangre derramada. Pero nada de eso le arrancó una queja, excepto cuando Dios lo abandonó. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tu abandono es terrible. Tu abandono es insoportable. Hay un miedo insoportable en tu abandono. Mis dientes están crujiendo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, Cristo soportó nuestro abandono porque Dios es justo y alguien debía pagar. Él lo pagó por nosotros. Nuestros dientes no crujirán de miedo por el abandono, porque Cristo los crujió por nosotros. Nosotros no seremos abandonados jamás, porque Cristo soportó nuestro abandono. Por eso, aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que se burlan de Cristo, realmente merecen ser malditos 1000 veces. Hebreos 10, 29 al 31 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué dice acá el autor a los hebreos? Dice: hay castigo, sí, pero mayor castigo merece, dice, el que pisotea al Hijo de Dios, el que tenga por inmunda la sangre del pacto, porque por él, solamente por él, algunos, nosotros, no seremos separados del Señor, solo por él. Así que dice, para aquellos que se burlan de Cristo, para aquellos que no ponen su confianza, aquellos, dice, que pisotean al Hijo de Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos.